En la serie que vengo produciendo, los procesos de control parlamentario en el Perú, los objetivos fundamentales fueron tres. Primero, presentar la teoría de los actos de control parlamentario, donde he hecho una revisión de los sentidos en los que cabe entender el control parlamentario, el objeto, los criterios, los elementos y presupuestos de los actos de control parlamentario, así como los efectos y funcionalidad del control parlamentario. Ese fue el primer objetivo. El segundo objetivo fue la presentación de los procesos de control parlamentario en los que el titular de la acción de control parlamentario tenía competencia exclusiva y reservada, que era el Pleno. Este tercer objetivo es el del control del Pleno en el del control parlamentario en el Pleno y en las comisiones. Son los casos en los que tanto las comisiones del Congreso como el Pleno tienen competencia respecto de actos de control parlamentario. Con este video empiezo a presentar estos procesos que son conocidos en general como procesos en los que es necesaria la aprobación de una parte del proceso a través de una comisión del Congreso. Es el control concurrente de comisiones y del Pleno. Entre los casos en los que existe una competencia de ambas instancias, de las comisiones y del Pleno, los más saltantes pueden ser las comisiones investigadoras, son los procesos de control parlamentario mediante la investigación, los procesos de acusación constitucional, en los que el proceso tiene hasta tres instancias: la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente y el pleno; los procesos en los que hay control de las potestades normativas del presidente de la República, entre los cuales cabe mencionar tres. El primero es el control de la legislación delegada, el segundo es el control de los decretos de urgencia, el tercero es el del control de los tratados internacionales ejecutivos, y un último que, si bien no está vinculado al uso de una potestad propiamente normativa, sino de la capacidad decisoria del Poder Ejecutivo, que es el control del régimen de excepción. Luego pasamos a otro tipo de eh, controles en los que se realizan pedidos de informes, los casos en los que hay control ético y disciplinario. Luego de la reforma constitucional se eliminaron las inmunidades, pero igual era un proceso de control parlamentario, el del control de las inmunidades de proceso y de arresto. Y por último, un tipo de control que no se usa en el Parlamento y que no obstante tiene alguna previsión dentro del reglamento, que es el control de los casos de las cuentas del Congreso y de la cuenta general de la República, que se usa muy poco a través de las comisiones, se le da muy poca relevancia. Para empezar entonces con este tercer objetivo, voy a presentar el proceso de las comisiones investigadoras y su conclusión en el Pleno del Congreso. El procedimiento de las comisiones investigadoras tiene su sustento en el artículo 97 de la Constitución y en los artículos 88, el 89, inciso C, sexto párrafo del reglamento del Congreso. Las comisiones investigadoras pueden hacer su trabajo en diversidad de fases y etapas. Voy a distinguir entre etapas y fases. Las etapas del proceso de investigación por las comisiones investigadoras son la etapa constitutiva, la etapa indagatoria, la etapa deliberativa y la etapa decisoria. En la etapa constitutiva se van a conformar las comisiones investigadoras. En la etapa indagatoria se va a investigar por la comisión creada la materia
que, por ser de interés público, ha sido considerada suficiente para crear la comisión investigadora o para darle facultades de comisión investigadora a una comisión ordinaria. Por último, la etapa deliberativa y la etapa decisoria, que son las instancias en las que luego de haberse obtenido información se delibera sobre sus alcances y finalmente se toma una decisión. En cuanto a la etapa constitutiva, esta etapa puede dividirse en fases. La etapa preliminar, mejor dicho, la, eh, la fase preliminar de la etapa constitutiva, la fase postulatoria, la fase deliberativa y la fase constitutiva. Estas cuatro fases integran la etapa constitutiva, la etapa inicial. Entonces, para empezar con la fase preliminar de la etapa constitutiva, corresponde presentar los supuestos y los requisitos para que se produzca esta fase preliminar de la etapa constitutiva. Los supuestos para constituir una comisión investigadora son una irregularidad en la gestión pública de entidad estatal, una irregularidad en el uso de recursos públicos o una cuestión general de interés público. La calificación de interés público va a depender exclusivamente del criterio, de la discreción y de la voluntad del Pleno a través de las mayorías. El criterio de interés público tiene algún viso general, pero en buenos términos corresponde la decisión a lo que la voluntad de representantes en la Asamblea decida que es de interés público a partir de su solo criterio. En cuanto a los requisitos que se debe cumplir en esta fase preliminar de la etapa constitutiva en el procedimiento de investigación, estos pueden mencionarse de la siguiente manera. En primer término, que existan hechos que sea necesario esclarecer, que existan normas o políticas cuya aplicación sea necesario examinar, supervisar, inspeccionar o corregir. Y por último, la conducta funcionalmente cuestionable que pueda ser necesario, primero, investigar y segundo, eventualmente sancionar. La segunda de las fases de la etapa constitutiva es la fase postulatoria. Luego de haberse agotado la fase preliminar y la fase postulatoria, los requisitos de esta fase son, primero, que se elabore una moción de orden del día, que esta moción de orden del día contenga una exposición de hechos que requieran investigación, que en esta moción de orden del día también se señalen los argumentos y el sustento del interés público sobre los hechos relevados en la exposición de los hechos, el fundamento normativo a partir del cual se presume la irregularidad, la propuesta de acuerdo creando la comisión investigadora, lo cual aparece en la sección resolutiva de la moción de orden del día y la presentación de la moción de orden del día en la oficina de trámite documentario del Congreso. En cuanto a la etapa deliberativa, o mejor dicho, a la fase deliberativa de la etapa constitutiva, esta fase comprende, primero, la inclusión de la moción de orden del día en la que se pide la creación de la comisión investigadora en la agenda de la sesión del Consejo Directivo. Que el Consejo Directivo incluya la moción en la agenda del Pleno y que fije el tiempo de debate sobre la moción de orden del día. Que la agenda sea puesta en conocimiento de los congresistas con 24 horas de anticipación, que el autor fundamente la moción en 5 minutos y los opositores sustenten en 5 minutos, 1 minuto cada uno, para un total de 5 minutos, la posición que tienen respecto a la no necesidad de la creación de una comisión investigadora. Y propiamente la fase constitutiva de la etapa constitutiva lo comprende que la moción de orden del día se haya admitido y aprobado
con el voto de 35% de los miembros del Congreso, que equivale a 46 congresistas. Si 46 congresistas votan a favor de la admisión de la moción de orden del día y luego, durante la etapa de aprobación de la moción, una vez que ésta ha sido admitida, 46 congresistas aprueban la moción, debe darse por iniciada la fase constitutiva. Una vez aprobada la moción con la creación de la comisión investigadora, el Pleno debe designar la integración de la comisión investigadora con entre 5 y 9 miembros, a propuesta del presidente del Congreso, según criterios de pluralidad y proporcionalidad. Como regla general, el presidente no procede a su solo arbitrio, sino que trata de coordinar previamente con los voceros de los grupos parlamentarios para identificar a quienes propondrá él ante el Pleno, de forma que la comisión quede constituida mediante un procedimiento de consenso. No pueden integrar la comisión investigadora, de acuerdo al reglamento, quienes solicitan su constitución. Se supone que hay incompatibilidad entre el pedido de crear una comisión investigadora y que quienes piden que se cree la comisión investigadora sean miembros de la comisión investigadora. Un aspecto que no contiene el reglamento es si esa comisión investigadora puede quedar constituida por quienes luego serán miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Existe duda en la materia porque en el artículo 89 del reglamento del Congreso se señala que los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales no pueden presentar denuncias constitucionales ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sin embargo, hay muchos casos en los que las comisiones investigadoras presentan la recomendación de que se denuncie constitucionalmente por el Pleno ante la subcomisión de acusaciones constitucionales a algunos de los altos funcionarios que han sido materia de la investigación. Entonces, el reglamento no prevé si es que los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales pueden a la vez ser miembros de la comisión investigadora. Puede ocurrir que haya un congresista que pertenezca a una comisión investigadora y al momento en el que la comisión investigadora se crea, no sea miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Luego termina su labor la comisión investigadora y en el siguiente periodo ese congresista que era miembro de la comisión investigadora resulta que es propuesto para integrar la subcomisión de acusaciones constitucionales, en cuyo caso se presentaría esta incompatibilidad porque habiendo sido el congresista miembro de la comisión investigadora y habiendo recomendado la denuncia ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, aparecería, se daría lugar la incompatibilidad que señala el reglamento en el artículo 89 en el procedimiento de acusaciones constitucionales, en cuyo caso lo recomendable, y así lo ha hecho en la práctica los congresistas que han incurrido en esa incompatibilidad, se inhiben en el proceso de acusación constitucional, en cuyo caso ellos han sido miembros de la comisión investigadora. Una vez que la comisión investigadora queda constituida a propuesta del presidente del Congreso, el Pleno fija el plazo de presentación del informe por la comisión. Este acuerdo del Pleno es comunicado a los integrantes de la comisión, señalando que han sido designados. Luego el encargado de citar, que generalmente es el congresista de mayor edad, o el que ha sido propuesto como presidente por el presidente del Congreso, cita a los miembros de la comisión e instala la comisión investigadora. Con esto se agota la fase constitutiva de la etapa constitutiva de la comisión investigadora y se inicia la etapa o la etapa propiamente indagatoria. Es decir, se concluyó la etapa constitutiva con la fase constitutiva de la etapa constitutiva y se inicia la etapa indagatoria.
En la etapa indagatoria, el objetivo será la investigación propiamente dicha que el Pleno le encarga a los miembros de la comisión para que propongan ante el Pleno los resultados que tenga el estudio y análisis que ellos realicen respecto de los hechos, que por haber sido considerados de interés público resultan relevantes para la atención y deliberación del Congreso. La comisión instalada prepara y aprueba su plan de trabajo, su metodología de trabajo y calendariza su ruta crítica. Se señala en el plan de trabajo cuáles serán los principales entregables o productos en el curso del plazo que le ha asignado el Pleno a la comisión para que entregue su informe final, y se define cuándo va a ocurrir cada una de estas etapas en su metodología de trabajo. Una vez que se aprueba el plan y la metodología de trabajo y la ruta crítica de este plan, empieza la labor de indagación pidiendo información, citando a los presuntos responsables, invitados, testigos y peritos de acuerdo al cronograma que haya aprobado la comisión. Luego de haber recibido los testimonios, las respuestas de los presuntos responsables, invitados, testigos y peritos, se procede al análisis y valoración de los datos y evidencia. La comisión recibe paralelamente la información de entidades y personas que cuentan con datos y evidencia pertinentes. Estos se integran dentro del análisis y valoración de datos y evidencia. La comisión luego encomienda a el personal a cargo la elaboración de un proyecto de informe en el cual, de existir el caso, se identifican los tipos delictivos en que pudieran haber incurrido las personas que pudieran resultar responsables. El informe concluye con la recomendación de denuncia constitucional si existe responsabilidad de altos funcionarios, o de lo contrario, concluye con la recomendación de que la información disponible se remita al Ministerio Público para que disponga de la información, de los aportes, de los documentos o de los testimonios que haya recogido la comisión durante la etapa indagatoria. Finalmente, el informe eh, se debate y se aprueba dentro de la comisión. El informe final debe ser presentado ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, si ocurriera que el plazo que le otorgó el Pleno a la comisión investigadora no fuera suficiente para poder aprobar el informe final, porque la ruta crítica no se ha cumplido, porque la información de las entidades y personas a las que se les solicitó información llegó tarde o aún falta por llegar, o que ha habido inconvenientes en la presentación de responsables, invitados, testigos o peritos, cabe que la comisión solicite al Pleno del Congreso una prórroga para entregar el informe final en fecha posterior. Cuando no se alcance el plazo, se solicita la prórroga, pero el requisito que señala el reglamento es que se presente juntamente con la prórroga un informe preliminar en el que se indique cuáles son los avances que se han realizado. El informe preliminar no tiene que adelantar en absoluto cuáles son los eventuales delitos, faltas que se haya ido detectando, sino únicamente tiene que darse una explicación sobre el proceso que se ha seguido como parte del método de trabajo y las dificultades que se han encontrado para alcanzar la meta dentro del plazo fijado. Dentro de esta etapa indagatoria es importante tener presente algunos de los derechos que pueden invocar las personas que son citadas, ya sea en general o si son citadas en calidad de investigados. En principio, los derechos que referiré enseguida son los que puede invocar una persona que ha sido calificada por la comisión como investigada. Cuando la diferencia consiste en que la comisión puede citar a una persona porque posee información
y otra cosa es que la comisión cite a una persona porque luego de haber encontrado algunos indicios en el curso de la recepción de información o del análisis, a esta persona que ha tenido la condición de citado, se la vuelva a citar, pero ya no como simple citado o colaborador, sino como un investigado. Es decir, se puede presumir que existen elementos de juicio que es necesario indagar con mayor profundidad para que el informe cubra la posibilidad de recomendar la investigación o por el Ministerio Público o por el propio Congreso a través del proceso de acusación constitucional. ¿Cuáles son estos derechos que deben reconocérseles a los investigados? Entre los muchos derechos, algunos de los más resaltantes son, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia y a la presunción de licitud de los actos, el derecho a la investigación por autoridad competente e imparcial, que en este caso se trataría de la comisión investigadora, la misma que tiene que garantizarle al investigado que está constituida por congresistas que no tienen ningún tipo de afectación, que pueden proceder con neutralidad y con imparcialidad en la investigación sobre el caso. El derecho a una notificación apropiada, es decir, haberle cursado la notificación con suficiente anticipación en el plazo, indicándole cuáles son las presuntas faltas o la materia sobre la cual es necesario que provea información por presumirse que tiene esa información en su poder. El derecho y garantía a ser oído, es decir, que la persona que concurre a la comisión tenga la oportunidad de explayarse y de expresar su posición de manera clara y suficiente, razonable, ante quienes lo están investigando. El derecho a contar con plazo razonable para preparar la presentación o defensa del citado. Esto debe ocurrir porque si se le indica que se presume algún tipo de falta, el citado, en su condición de investigado, debe contar con tiempo suficiente como para concurrir a la sesión de la comisión investigadora con información suficiente que permita acreditar su inocencia o a esclarecer hechos que son insuficientemente atendidos por la comisión investigadora. El derecho a ser citado y oído en caso exista variación de los hechos respecto de los que sean necesarios descargos o aclaraciones adicionales. Puede ocurrir que se cite al investigado, luego, como consecuencia del avance en la indagación, se encuentren hechos sobre los cuales no ha habido alguna pregunta, no ha habido alguna aclaración y por lo tanto, habiendo variado los hechos, es necesario que se cite al investigado para que esclarezca los hechos posteriores o adicionales que han sido materia de, 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 de acumulación dentro del proceso de indagación por la comisión. El derecho a saber el estatus, el motivo y las circunstancias que ameritan la situación. Es decir, que se le señale de manera explícita que está citado en la condición de investigado. El derecho de asistencia legal y a la participación efectiva del letrado en el proceso investigatorio. Es decir, el derecho que tiene el investigado a no concurrir solo, sino concurrir con la presencia de su abogado, de manera que si existiera alguna duda, alguna dificultad que afectara el estatus del investigado, que tenga la posibilidad de que el letrado lo defienda ante la comisión investigadora. De igual manera, que el derecho a la presencia en todas las actuaciones en las que se obtenga datos o información o la información obtenida o procesada que comprometa al investigado. Es decir, que el investigado tenga la posibilidad de que se le proporcione los datos o la información que se vaya acumulando de manera que conozca
que está apareciendo, respecto a lo cual sea necesario que el investigado esclarezca o que se le permita conocer qué se está diciendo sobre su conducta en el proceso investigatorio. El derecho a preparar su comparecencia ante la comisión y de ofrecer y proponer pruebas, evidencia. Es decir, que el acusado o el investigado tenga la posibilidad de prepararse para concurrir. Por lo tanto, se está hablando también del plazo dentro del cual se le debe notificar, se le debe hacer saber que existe algún tipo de compromiso, que es necesario que él se prepare para que a su turno él tenga la posibilidad de obtener las pruebas que debe hacer llegar a la comisión. De igual manera, también son derechos de los citados como investigados todos los derechos que les corresponden a los testigos y a todos los que poseen evidencia relevante relativos a la presentación de pruebas y evidencias. El derecho de exponer hechos conexionados al caso y de hacerlo oportunamente antes y después del testimonio de los testigos. El derecho a estar presente o representado en cada actuación de pruebas y en principio de igual forma en el ofrecimiento y recepción no pública de pruebas, de manera que pueda concurrir dentro de la investigación para conocer qué puede afectarlo dentro del supuesto en que está investigado. El derecho de acceso al expediente para saber qué cosas se han dicho, qué documentos se han presentado sobre su conducta o sobre su actuación en la materia que es objeto de la investigación. El derecho a exigir información relacionada con ofrecimientos o actuaciones de pruebas sobre las cuales no se le permita participar, desviándolo de las excepciones que debiera reconocérsele. El derecho a presentar preguntas e interrogatorios que optimicen el esclarecimiento de los hechos investigados, porque si conoce que hay algo más respecto a lo cual dentro de una sesión no se hace las adecuadas preguntas para que quede esclarecida una afirmación o un dicho, el investigado debe tener la posibilidad de que se le permita formular la pregunta que permita ese esclarecimiento y no quede la duda como consecuencia de una afirmación o de un dicho insuficientemente claro. El derecho a interrogar a los testigos y a los expertos que son citados a la comisión de forma que su parte quede adecuadamente cubierta por la indagación en la que él colabora. El derecho a que los argumentos del investigado reciban merituamiento y valoración en el informe con que se motiva su participación en los hechos investigados. Este último aspecto supone que debe visibilizarse dentro del informe final las afirmaciones, los dichos, los documentos, la evidencia que haya presentado el investigado y merituarse, valorarse la importancia que puede tener o que puede no tener en el proceso investigatorio a cargo de la comisión. Los investigados, de acuerdo a la Constitución, pueden ser objeto de apremios. La Constitución señala que las comisiones investigadoras tienen la facultad de realizar en su trabajo los mismos apremios que se reconoce en el Poder Judicial. Por lo tanto, es importante destacar cuáles pueden ser los diferentes apremios que tiene la potestad de utilizar la comisión investigadora. El primero de los apremios es el relacionado con la reserva tributaria y el secreto bancario, es decir, la comisión investigadora tiene la potestad de acceder a información protegida con la reserva tributaria o con el secreto bancario. En ambos casos, el patrimonio de la persona investigada queda resguardada por la SUNAT, en cuyo caso se refiere al levantamiento de la reserva tributaria, o por la Superintendencia de Banca y Seguros,
que se refiere al levantamiento del secreto bancario. Estas instancias, la Superintendencia Nacional Tributaria o la Superintendencia de Banca y Seguros, evalúan el pedido según la regularidad constitucional con la que hayan recibido el pedido de las comisiones investigadoras. En ambos casos, la SUNAT y la Superintendencia de Banca y Seguros eh, requieren por lo general que la solicitud de la comisión investigadora adjunte, en primer lugar, la moción de orden del día con la que se crea la comisión. En segundo lugar, el oficio del oficial mayor con el pedido del levantamiento de la reserva tributaria o del secreto bancario que se le ha mandado a través de la comisión investigadora. En tercer lugar, el acuerdo de la comisión en el que conste que por lo menos se ha presentado una solicitud de levantamiento de la reserva tributaria o del secreto bancario por 2 miembros de la comisión investigadora y que este pedido de levantamiento haya sido aprobado por la mayoría legal de miembros de la comisión investigadora, en cuyo caso va a depender definir si es que esta ha sido constituida con 5 o con 7, con 8, con 9 integrantes, de acuerdo a lo que haya aprobado el Pleno. Y en cuarto lugar, que se indique cuál es el quórum de la sesión en la que se tomó el acuerdo de pedirle a la Superintendencia Nacional Tributaria o a la Superintendencia de Banca y Seguros el levantamiento de la reserva tributaria o del secreto bancario a cualquiera de las dos entidades. Este es el primero de los apremios que tiene a su disposición la comisión investigadora de acuerdo al artículo 88 del reglamento del Congreso. El siguiente apremio es la conducción por la fuerza pública. La conducción de la fuerza pública tiene como supuestos que previamente haya sido citada la persona y que ella haya inconcurrido. Este es un caso en el que el citado no tiene por qué ser investigado, basta que sea el citado, no tiene por qué tener la posición o estatus de investigado. El citado no comparece día y hora señaladas en la notificación. El, eh, el supuesto de omisión de exhibición o de entrega de documentos, que el citado tenga documentos en su poder o que los documentos sean necesarios para esclarecer los hechos investigados. Es decir, que exista una relación proporcional entre los documentos que se presume que el citado tenga en su poder y la relación que tengan estos documentos con la materia que viene investigando la comisión investigadora. Estos son los supuestos en general en los que cabe la conducción por la fuerza pública. Entonces, son supuestos en los que se necesita la presencia física del citado, como casos en los que el citado tenga a su disposición documentos o evidencia que es necesario que ofrezca a la comisión para efectos de que cumpla con la misión de pesquisa, de indagación y de investigación que le corresponde a la comisión investigadora. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la conducción por la fuerza pública? Debe presentarse el cargo de las notificaciones de apersonamiento en el domicilio del citado, es decir, se debe ofrecer como prueba que ha sido bien notificado, que la notificación se ha cursado con el apercibimiento del caso para que concurra o para que entregue la documentación que se le solicita en el domicilio del citado. Si, este requisito no se cumple, obviamente no procederá el apremio que se cursará ante la autoridad competente. Que el oficio sea motivado al juez penal al que se le solicita la orden de conducción por la fuerza pública, que exista copia del acuerdo de la comisión y que exista copia del acta en la que consta el quórum de la sesión en la que se acordó el pedido de conducción por la fuerza pública. Sobre esta materia, el juez penal competente es quien debe recibir el pedido y acceder por el mérito
de la información y de la documentación que se le presenta, si procede o si no procede el apremio de conducción por la fuerza pública. Esto tiene como sobreentendido que la conducción por la fuerza pública no se tramita de manera directa por la comisión investigadora ante la autoridad policial, sino que debe dirigirse ante el juez penal competente para que sea él quien evalúe el pedido de la comisión investigadora y determine si ordena o no ordena la conducción por la fuerza pública. Una vez que el juez toma su decisión, se lo comunica a la comisión investigadora y se debe proceder a la conducción por la fuerza pública de la persona a la que se la tendrá que detener para que concurra a la comisión investigadora, sea para proveer la información de manera personal o para alcanzar la documentación que está a su disposición. Sin embargo, también cabe que se produzca el supuesto de que la persona citada para que provea la documentación concurra a la comisión, pero que no lleve la documentación en la oportunidad en la que se la cita. Para ese caso, se produce el supuesto de los apremios en los que existe la posibilidad del allanamiento de domicilios y locales. El apremio de allanamiento de domicilios o locales también debe cursarse a través de la autoridad judicial. El Congreso no puede hacer efectivo el apremio de manera directa ante la policía. El allanamiento de domicilios y locales tiene como supuestos la supuesta posesión de libros, archivos, documentos y registros por el citado, que los libros, archivos, documentos y registros guarden relación con el objeto de la investigación. Bajo estos dos supuestos, los requisitos para que se solicite el allanamiento de domicilios y locales, de forma que, como consecuencia del allanamiento, quepa la posibilidad de que se indague en el domicilio o en el local el espacio para determinar dónde se encuentre esa documentación, esos libros, esos registros, etcétera. Los requisitos son los siguientes. Primero, que el juez reciba el cargo de las notificaciones de apercibimiento de entrega de documentación a la persona citada, que se incluya la constancia de omisión a cumplir con el requerimiento de entregar la información, que el oficio sea un oficio motivado al juez penal sobre la relación que existe entre el contenido de los documentos y la racionalidad y proporcionalidad de su relevancia para la investigación que realiza la comisión investigadora. Que se presente copia del acuerdo de la comisión y copia del quórum de la sesión de la comisión en la que se adoptó el acuerdo de pedir el allanamiento de domicilio o de local. El juez penal competente recibe el pedido y evalúa los argumentos, como consecuencia de lo cual ordenará o no ordenará el allanamiento o el domicilio del local de la persona afectada. Otro de los apremios, probablemente el más delicado, que tiene a su disposición la comisión investigadora es el de la orden de captura. La orden de captura es un caso más grave que es distinto al de la conducción por la fuerza pública. En el caso del orden de captura hay una detención más grave para la persona afectada. El supuesto para que proceda la orden de captura es que el citado no se presente al primer llamado de la comisión. Los requisitos para que se cumpla este apremio son los que indica el reglamento, que son copias certificadas de citaciones previas entregadas al citado en domicilio legal, copia de partes policiales de diligencia infructuosa de conducción por la fuerza pública, el oficio motivado al juez penal
sobre la relación del contenido de los documentos y de la racionalidad y proporcionalidad de su relevancia para la investigación, copia del acuerdo de la comisión y copia de quórum de la sesión. Nos encontramos entonces ante el supuesto en el que se está solicitando la orden de captura porque previamente ha sido infructuoso el apremio de conducción por la fuerza pública o de allanamiento de domicilio o local. Cuando existe reiterancia es que se produce el supuesto de la orden de captura. Cuando el citado no se presenta luego de haberse agotado el procedimiento de conducción por la fuerza pública o del allanamiento. Ante este supuesto es que se produce el apremio más grave, que es el de la orden de captura. El juez penal recibirá el pedido, evaluará la racionalidad y proporcionalidad de la medida solicitada y si procede, ordenará la captura. De lo contrario, denegará el pedido de apremio de conducción mediante la captura. Luego, si procede la captura, la policía detiene al citado, la policía pone al detenido a disposición del juez y comunica la detención al presidente de la comisión investigadora para que en estado de detención ante la instancia policial se realice la diligencia correspondiente frente a la persona que ha sido renuente. Con la etapa indagatoria que tiene lugar a través de estos apremios, se da lugar al inicio de la siguiente etapa del proceso investigatorio por las comisiones investigadoras, que es la etapa deliberativa. La etapa deliberativa se inicia con la suscripción del informe con la mayoría de firmas de los miembros de la comisión investigadora y la presentación de este informe con la rúbrica del secretario de la comisión investigadora. Este informe se incluye eh, en la sesión de consejo directivo. El consejo directivo fija fecha de sesión, de tiempo de debate y consigna el informe en la agenda del pleno. El informe es distribuido por las oficinas correspondientes con 24 horas de anticipación. El informe también se publica en el portal, excepto que se trate de una investigación de carácter reservado, en cuyo caso solo se hace mención a que existe el informe y que este informe será objeto de distribución en la sesión reservada del Pleno en la que se debata los alcances de la comisión investigadora. Luego, en el debate en el Pleno, se sustentará el informe por los representantes de la comisión en mayoría y minoría y se aplicarán las reglas fijadas para el debate de manera proporcional entre todos los grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea en la sesión correspondiente. Si apareciera durante el debate hechos o pruebas nuevas como consecuencia de la información que provean los congresistas en la deliberación o en la discusión, puede que el informe se devuelva a la misma comisión para que integre esa información en una corrección de su informe final o de lo contrario, que se nombre a una comisión investigadora distinta y adicional sobre la misma materia en la cual se ha encontrado hechos nuevos no esclarecidos o no presentados o no integrados en el informe final de la comisión investigadora. Agotada la etapa deliberativa, corresponde la etapa decisoria, en cuyo caso el Pleno aprueba el informe, el Congreso informará al fiscal de la Nación, adjuntando los actuados si es que se ha encontrado la presunta comisión de delitos por quienes no son altos funcionarios públicos. En el caso de las denuncias constitucionales que sea preciso presentar, se deben tramitar a la Comisión Permanente y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y en el caso del informe que se remite al Ministerio Público, las conclusiones aprobadas por el Congreso no tendrán efecto vinculante ni afectarán el curso de los procesos judiciales. Los resultados de la comisión investigadora son material que puede o no tomar en consideración tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial por carecer de efectos vinculantes.
Y en el caso de la parte del informe final que se refiera a la recomendación sobre la presentación de denuncias constitucionales, si bien es cierto, se remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales el informe en el que consta la información, la documentación, los anexos que implican la presunta responsabilidad de carácter penal o de carácter constitucional de los altos funcionarios involucrados en la investigación que ha realizado la comisión investigadora y que además ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, la subcomisión de acusaciones constitucionales no podrá iniciar su actividad respecto de esos alcances a menos que alguien presente la denuncia. Alguien tiene que hacer suya esa denuncia. Algún congresista que conozca de los hechos, que ha sido miembro de la comisión investigadora, tiene que presentarse como denunciante ante la comisión de forma tal que en su condición de denunciante sea el que explique ante la subcomisión de acusaciones constitucionales cuáles son las razones por las cuales es necesario el proceso de acusación constitucional. Con la etapa decisoria concluye el proceso de investigación y la explicación que presento de manera esquemática sobre los procesos que realizan las comisiones investigadoras que luego se elevan al Pleno para que el Pleno delibere y asuma la decisión que crea correspondiente en la materia que originalmente motivó la creación de una comisión investigadora en razón de encontrarse en los hechos el suficiente interés público como para haberla creado. Con esta presentación entonces concluyo con la explicación sobre el proceso investigatorio a cargo de las comisiones investigadoras del Congreso de la República, que es el primero de los casos en los que se ejercita el proceso de control parlamentario en esta doble instancia, por una comisión y por el Pleno del Congreso.